Hoy vamos a continuar esta serie que iniciamos hace 4 o 3 domingos, creo que ya van, que iniciamos esta serie de instrucciones para la vida. Instrucciones para la vida. No sé si se recuerdan, esta es una serie de sermones que vamos a estar viendo alrededor de los primeros 10 capítulos del libro de los Salmos, del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Por lo tanto, hermanos, la siguiente instrucción para nuestra vida es: somete tu vida al Rey. Esa es la instrucción de hoy. Vamos a estar viendo esto en el Salmo capítulo 2, así que por favor le voy a pedir a usted que vaya a sus Biblias y busque el Salmo capítulo 2. Y esta, hermanos, va a ser la segunda instrucción que nosotros vamos a ver sobre esta serie de instrucciones para la vida. Salmo capítulo 2 nos habla entonces de someter nuestra vida al Rey de Reyes. Sin embargo, algo que usted debe de tener presente, hermanos, algo que debemos entender es lo complejo, lo difícil de esta instrucción. Porque es complicado, aunque usted no lo crea. Porque la rebelión humana siempre está presente y le impide al hombre, a la humanidad, someterse a Dios. Un autor conocido como Sproul dijo lo siguiente. Escuche bien lo que este autor dijo: en nuestra enemistad hacia Dios, ni siquiera queremos tenerlo presente en nuestros pensamientos. O sea, estamos tan alejados de Dios que ni siquiera queremos pensar que Él existe. Y esta es una actitud hostil hacia el hecho mismo de que Dios nos manda a obedecer su voluntad. ¿Por qué ni siquiera queremos pensar en Dios? Porque no queremos hacer su voluntad, dice este autor. Y él termina su cita diciendo lo siguiente: no solo somos culpables de no hacer lo que Dios requiere, o sea, no solo somos culpables por no hacer lo que Dios nos dice, sino que también hacemos activamente todo lo que Dios prohíbe. Oiga bien, hacemos activamente todo aquello que Dios prohíbe. Por eso, hermanos, el pecado es en esencia una separación de Dios y nosotros. Hay un distanciamiento. El pecado nos separa de Dios. Como dijo Calvino, nosotros somos una fábrica de rebelión e idolatría en masa. Fabricamos constantemente rebelión e ídolos en nuestra mente. Porque así es, hermanos, escuche bien, cómo se materializa el pecado. El pecado se materializa en una actitud rebelde, en una enemistad en contra de Dios. ¿Sí? Ahora, el hecho de que el hombre niegue a Dios, o sea, el hecho de que el hombre no reconozca a Dios, no significa que Dios no exista. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero esto no significa que Dios no exista o que Dios no esté controlando y gobernando el universo que Él creó. Porque esto solo es un pensamiento del necio, porque no quiere someterse a Dios. Pero Dios continúa gobernando su universo. Si quiere, vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y miren lo que dice ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta es la idea. Miren, hermanos, ellos no tienen en su mente, no consideran a Dios. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen. Las personas, hermanos, constantemente entonces están rebelando en contra de Dios. No tienen el temor de Dios. Y esta es una característica entonces del pecador, de una persona que no teme a Dios. Esta es una característica, en pocas palabras, del camino del malvado. ¿Se acuerdan lo que vimos en el Salmo 1? Ni siquiera consideran a Dios en su vida. O sea, Dios está tan ausente en la vida de ellos
que ellos o que para ellos es imposible someterse a Dios. Lo que podemos ver entonces en estos versículos que hablamos del Salmo 14:1, Romanos 1:18 y el Salmo 1 es, hermanos, la insensatez, la falta de cordura, el poco juicio que tiene el ser humano envanecido en su orgullo. Eso es lo que vemos, porque el hombre, hermanos, cree que puede ir en contra de Dios. Las personas, por lo general, creen que pueden rebelarse en contra de Dios e ignorar su control, su autoridad y su supremacía. Ignoran el hecho de que Dios es el Rey que está controlándolo todo. Oremos entonces al Señor para poder meditar más en este salmo. Amado Dios, queremos en esta mañana rogarte, Señor, sabiduría para poder entender tu palabra y para poder meditar y reflexionar, Señor, en el pecado de la humanidad, Señor, y lo urgente que es entonces el arrepentimiento en los corazones de estas personas. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, a comprenderla. Ayúdame a mí a explicarla de la mejor manera, de tal modo que todos podamos ser edificados a través de ella, Padre, de lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Padre, queremos honrar a tu Hijo Jesucristo y queremos que tu palabra, que es la única que tiene autoridad, lleve y nos convenza de pecado en nuestros corazones. Porque queremos caminar en integridad, cantábamos. Queremos caminar en obediencia a ti. Y la única forma de hacerlo es entendiendo lo que tu palabra dice para nuestras vidas. Así que, Señor, te ruego, Padre, que tú edifiques a tu pueblo a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y bien, hermanos, vamos a entrar un poco en contexto. Ya van a ver, hermanos, necesitamos entender un poco lo que está pasando ahí en el Salmo 2 para poder comprender, para poder entender, hermanos, porque este es un salmo rico en doctrina. Es un salmo que nosotros necesitamos conocer porque incluso es un salmo que trae esperanza a nuestra vida. Es un salmo que trae contentamiento a nuestra vida cuando nosotros vivimos a la luz de este salmo, ¿sí? Y entonces, hermanos, para resumir un poco, hemos visto hasta ahora, hermanos, que los salmos son instrucciones de Dios para vivir una vida santa. Yo no sé si usted había considerado esto, que los salmos son enseñanza de Dios para que usted pueda vivir una vida de santidad. Esos son los salmos. Además de esto, estudiamos, hermanos, en el Salmo 1, que el camino del justo se caracteriza por amar a Dios, estudiar su palabra, caminar en santidad y tener contentamiento. Esta es la diferencia entre el justo y el malvado. El camino del malvado es vacío. ¿Recuerdan el Salmo 1, versículo 4? No así los malos, ellos no tienen propósito. Si sirven para algo es para la condenación. Pero los justos sí tienen un propósito. Los justos sí aman a Dios. Los justos sí pueden vivir en santidad. Y los justos sí pueden vivir en este mundo con un contentamiento genuino, con un gozo auténtico. Mientras que el malvado, entonces, su camino perece y perece porque nunca estuvo en sus planes buscar a Dios. Nunca estuvo en sus planes. Por tal razón no pueden agradar a Dios ni tienen un propósito en su vida. O sea, ellos viven vacíos. Por eso ellos necesitan muchas cosas para ir llenando ese vacío. Pero a medida van avanzando en la vida se dan cuenta que nada puede llenar el vacío que hay en sus corazones. Nada en este mundo que usted pueda alcanzar va a llenar el vacío en su corazón. Usted puede ser la persona con más recursos económicos en la vida y aún así ser una persona vacía y sin propósito. Usted puede ser la persona con el mayor alto nivel intelectual y académico del mundo y aún así tener un vacío profundo en su vida. Porque nada que hay en el mundo puede llenar el vacío que el corazón del hombre tiene cuando está sin Cristo, hermanos.
Porque la existencia de este malvado se limita solamente a eso, a existir. Para el malvado no hay un mañana. Para el malo, esto lo es todo. Este mundo lo es todo. Pero para usted y para mí hay esperanza después de la muerte, ¿sí o no? Hay una esperanza porque nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Sin embargo, para el justo, entonces, como decíamos, la vida santa trae gozo. Para el malvado, la santidad, abstenerse de hacer lo malo, es absurdo, ¿no? Es absurdo para el malo, porque pecar es lo mejor para él. Pero para nosotros la vida santa trae gozo. Y vivir en este mundo bajo la guía soberana de Dios trae satisfacción a la vida. Cuando usted vive a la luz de la palabra de Dios, esto trae contentamiento a su vida, no importando la situación en la cual usted se encuentre. Ahora, el Salmo 1, decíamos, nos exponía el propósito. ¿Recuerdan? El propósito de los salmos, ¿cuál es? Instrucción. ¿Recuerdan? Instrucción, instruirnos para vivir una vida en santidad. Pero el Salmo 2 nos revela cuál es el tema de todo el Salterio, de todo el libro de los Salmos. Y ese tema, como mirábamos en la introducción a este libro, es el siguiente: Jehová reina, Dios reina. Ese es el tema de todos los salmos. Y como decíamos en la introducción, el Salmo 1 y el Salmo 2 entonces son esos pilares. Son esos pilares entonces que nos van a ayudar a nosotros a entender, cuando usted lea el libro de los Salmos, a entender de qué están hablando. ¿Qué quiere decirnos Dios hoy a través de ese salmo? Y es importante entonces que nosotros meditemos en esto, porque hay un vínculo que no podemos separar entre el Salmo 1 y el Salmo 2. Hay un vínculo perfecto. Y ese vínculo nos ayuda a entender lo siguiente, y ahí está en la pantalla. Ese vínculo nos ayuda a entender lo siguiente: lo que nos garantiza a nosotros que podamos alcanzar una vida dichosa, o sea, la garantía que tenemos de vivir una vida en gozo, en contentamiento, es el hecho de que Jehová reina. Usted puede vivir, en otras palabras, el justo es bienaventurado porque sabe que Dios está reinando. El justo es bienaventurado, usted es bienaventurado porque usted está consciente de que Dios está reinando. Tal como un comentarista dijo, miren lo que un comentarista dijo, dice: la vida de la bendición, la vida dichosa, deriva fundamentalmente de la convicción de que Dios está gobernando el mundo. Nuestra fe, nuestro gozo, nuestro contentamiento no surge del vacío. Surge de la realidad que usted y yo conocemos. Dios controla este universo. Por eso usted puede estar seguro y confiado en el mañana. Por eso usted puede tener paz en medio de la tormenta, porque usted sabe que Dios está en control de todo eso. De ahí proviene nuestro contentamiento. Nuestro contentamiento no proviene de lo que yo puedo tener. Nuestro gozo no proviene de lo que yo pueda alcanzar. Mi gozo, mi contentamiento proviene de Dios. Por eso no es efímero. Por eso no se acaba. Por eso perdura. Porque mi gozo proviene de Dios y no de lo que yo pueda alcanzar o lo que el mundo me pueda dar. Ahora, esta teología, esta doctrina de que Dios gobierna todo el universo, hermanos, la encontramos a lo largo de todo el Salterio. Incluso lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Dios es el Rey y la Biblia nos habla enteramente de un solo tema. Dios estableció su reino y Él reina en este reino a través de Cristo. Y esta teología, hermanos, permea todo el libro de los Salmos. ¿Sí? Miremos el primero, por ejemplo. Dios reina, dice el Salmo 55, 19, desde la antigüedad. O sea, esto quiere decir que Dios es el Rey desde antes de la fundación de todas las cosas. Dios es el Rey. Número 2,
Dios reina sobre las naciones. Salmo 47:8 nos habla de esto. Él es el rey. Tal vez no podamos ver todos estos versículos, pero le animo a que usted pueda buscar cada uno de estos versos y ver cómo Dios está expresando su soberanía y control sobre cada uno de estos aspectos. Dios es quien quita y pone reyes. Daniel 2:21. Dios está controlando las naciones. Dios es el que reina sobre las fuerzas del caos. O sea, el caos y el desorden no son sin propósito en el mundo creado por Dios. Lo que usted ve, la maldad y todo lo malo y el caos y el desorden, tiene un propósito en la mente de Dios. Y aunque Dios no haya sido el autor del pecado, y aunque Dios no haya sido el autor de todo este caos, Dios sí utiliza ese caos con un propósito. Y ningún caos o maldad está lejos del control de la mano de Dios. O sea que las cosas malas que suceden en nuestra vida, hermanos, déjenme decirles, Dios está en control de esas cosas. Dios controla eso, Dios gobierna eso. Por tanto, eso puede producir un provecho eterno en su vida, porque Dios está en control. Y Dios reina, como dice el Salmo 102:12, para siempre. Dios reina para siempre. Dios es el Rey eterno. Él es el único que merece en sí toda la gloria y la honra. Y también en el Salmo 2 se nos presenta a Dios reinando desde su morada. Dice, Dios reina o Dios está sentado en el cielo. ¿Recuerdan la idea de sentado que hablamos en la introducción? Sentado tiene que ver con la idea de alguien que está gobernando. Cuando un rey se sienta, es porque él está ejerciendo dominio y control sobre su gobierno, sobre su país, digamos, o región. En este caso, Dios está sentado en el cielo, gobernándolo todo, reinando y ejerciendo control en todo. Entonces, Dios reina sobre todo, no solo desde la eternidad pasada, y esto es lo que el Salmo 2 nos va a instruir, no solo de la eternidad pasada, sino que también hacia y la eternidad futura. Dios está en control desde antes de todo lo creado y seguirá en control después de que todo lo creado desaparezca y Él establezca un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios seguirá reinando para siempre. Y esta, hermanos, es la base de nuestra dicha, de nuestra confianza. Ahora, el Salmo 2 dice que Dios reina a través de su Hijo. Miren ahí en el Salmo 2, versículo 7. Dios reina a través de su Hijo. Miren lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y esto habla, hermanos, de que Dios entonces está reinando y está sobre todas las cosas reinándolo todo, pero Dios está o va a reinar también en este mundo a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Y este salmo entonces, debido a eso, este es un salmo de realeza. Un salmo entonces que centra la atención de nosotros en la coronación de un rey. Este salmo nos está llevando a ver la coronación de un rey, pero no es cualquier rey. El salmista no tiene en su mente cualquier rey del linaje de David, sino que miren ahí la palabra ungido que vemos en el versículo 3, en el versículo 2, perdón. Ungido tiene que ver con la palabra que usted y yo ya conocemos, Mesías. Mesías, el Cristo, el rey davídico, como lo vimos en el versículo 7, que va a ser, escuche bien, y esto es interesante, porque este Mesías, el Cristo, se va a establecer o va a establecer su reino, como dice en el versículo 6, en la ciudad santa, en el monte de Sión. Esto es, hermanos, el Israel físico que nosotros conocemos hoy. Entonces, este salmo apunta hacia esa coronación futura, cuando Cristo venga y Él regrese a este mundo y se siente sobre el trono de David y comience a reinar
por 1000 años en este mundo. Entonces este salmo está hablando de ese mejor David. Y estos versículos del versículo 6, hermanos, nos recuerdan el pacto que Dios hizo con David en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 17. Si usted alguna vez ha leído 2 de Samuel 7, del 12 al 17, Dios le hace una promesa a David. Dios establece un pacto con David. Y esto es de proveerle una familia, una descendencia, la cual, segundo, se va a sentar sobre un trono. O sea, Dios está prometiendo que siempre va a haber alguien que se siente en el trono de David. Pero no solo eso, sino que Dios ha prometido que al final vendrá un mejor David. Y ese es el Mesías, el que se va a sentar en ese trono y va a reinar eternamente. Y eso es lo que nos está recordando este versículo 6. Por ello, hermanos, este salmo era crucial para la vida de los que venían del exilio, los israelitas que por 70 años estuvieron cautivos en esclavitud en los países externos a Israel, como Babilonia, como Persia, como Asiria. Estas personas, estos judíos, estos israelitas que vinieron de regreso cuando Dios dio la orden en Daniel capítulo 9, como lo vemos, de regresar a Jerusalén, era muy importante para estas personas. Estas personas son las que están ahí en Jerusalén y están esperando entonces ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Por lo tanto, este salmo era crucial, porque cuando estos israelitas regresaron del exilio y llegaron a Jerusalén, ¿qué es lo que nos habla Esdras y Nehemías? Que hay un desorden, no hay un templo, no hay muros, el sacerdocio estaba destruido, no había un sacerdocio. ¿Por qué? Porque durante 70 años ellos estuvieron afuera, incapaces de cumplir con el sistema de adoración y comunión con Dios. Entonces, cuando vemos que ellos regresan, ellos se encuentran con esta realidad: no hay rey en Israel. No hay rey en Israel. Y es lo que el Salmo 89 nos termina con esta pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Acaso Dios ha fracasado? ¿Acaso Dios ha incumplido su palabra? Porque llegamos aquí y no tenemos un rey. No hay rey sobre Jerusalén. Y no lo hay hoy en día tampoco. Y estos israelitas están ahí con esa duda. Pero cuando ellos leían el Salmo 2 les recordaba el plan de Dios. El Salmo 2 estaba ahí para recordarles que el plan de Dios es perfecto, que el mejor David, que el rey prometido, un día se sentará sobre el trono de David y reinará eternamente. Por esto este Salmo 2 es tan crucial. Porque nosotros, hermanos, ningún pueblo, ninguna nación, ni las Naciones Unidas, todas juntas podrán dar un gobierno justo y equitativo. Ningún rey, ningún presidente va a poder darles a ustedes un gobierno justo. Por eso hoy en día es tan esencial este salmo, porque nos recuerda que solo este rey, solo cuando este rey se siente en el trono de David, la justicia, la equidad y toda su palabra, como dice Isaías 11, saldrá y recorrerá toda la tierra. Y nosotros vivimos con esa esperanza, aguardando ese momento cuando el Señor venga. Y de este modo entonces los israelitas entendieron que aquel entonces, que el justo que anda en los caminos de Jehová tiene la victoria asegurada. ¿Saben por qué? Porque el rey prometido triunfará sobre la maldad. El Salmo 1 nos dice: el justo es el bienaventurado. Pero el justo es bienaventurado, ¿saben por qué? Porque Dios está reinando sobre su vida, porque Dios está controlando el universo. Por eso el justo es bienaventurado. Ahora bien, el Salmo 2 está muy bien estructurado, hermanos. Es un poema maravilloso. Es increíble la estructura, hermanos, porque no solo funciona como poema, sino que el Salmo 2 también es una profecía. Y por eso, hermanos, la estructura es tan importante poder verla para poder entender entonces de qué se trata el capítulo. Ahora,
podríamos imaginarnos, hermanos, una obra de teatro. Porque ahí esa palabra que usted lee en el versículo 1 del Salmo 2, cuando inicia la pregunta, ¿por qué se rebelan las naciones? Esa palabra ¿por qué? Ya nos está diciendo el tono profético del Salmo. Ya nos está diciendo, este Salmo, ojo, es una profecía. Esto no se ha cumplido. Y de esta manera, hermanos, podemos imaginarnos al usar esta palabra como que fuera esto una obra de teatro. Una obra de teatro. Así, hermanos, la instrucción de Dios, o sea, de somete tu vida al rey, se puede dividir de la siguiente manera. Y está ahí. Porque para vivir bajo el gobierno de Dios, nosotros deberíamos de hacer lo siguiente, y esto sería así. Si es una obra de teatro, el primer telón se abre y nos muestra lo siguiente: la denuncia de la rebelión humana. Eso es lo que nos muestra. La primera escena de esta trama, de esta profecía, de este poema nos muestra, se abre y nos deja ver la rebeldía que hay en el corazón humano, la rebeldía de la humanidad, el caos y el desorden que gobiernan en gobiernos inútiles, como dice, que piensan cosas vanas, sin sentido, sin fruto. Y esa es la primera escena. Se cierra el telón de los versículos 1 al 3 y aparecemos en la segunda escena de los versículos 4 al 6, que es entonces una respuesta de Dios. Por tanto, todos deberíamos de estar alertas a escuchar lo que Dios va a decir de estas naciones que acaban de hablar de su rebeldía en contra de Dios. Y esto es de los versículos 4 al 6. Y aquí entonces el telón se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir en los versículos del 7 al 9. En los versículos del 7 al 9 entonces encontramos la tercera escena. La tercera escena tiene que ver con esperar en el reinado del Hijo. Espera el reinado del Hijo. Versículos 7 al 9. Y la última escena entonces, hermanos, es un consejo sabio. Es un consejo sabio de parte del salmista. Y esto tiene que ver con esta idea. Escucha los requisitos del salmista. Presta atención. Cuando el salmo culmina con estas palabras del verso 10 al verso 12, hermanos, es una llamada enfática de atención. ¡Hey! Despierta, escucha el consejo. No sigas viviendo como estas naciones rebeldes, porque si no, la ira de Dios caerá sobre tu vida. Y esa es la advertencia con que culmina. Ahora, como podrán ver, hermanos, ya han pasado casi 20 minutos, ya perdí la noción del tiempo. Este es un recorrido largo que vamos a tener en este Salmo capítulo 2. Y no solo es largo, hermanos, porque me he extendido en la introducción, sino que también es largo porque, hermanos, cada una de estas escenas está cargada de teología, está cargada de enseñanza doctrinal esencial para su vida. Por eso, hermanos, el día de hoy solo vamos a ver la primera escena. ¿Se acuerdan la primera escena? La acabamos de ver. Denuncia la rebelión humana. Esa es la primera escena que vamos a ver en esta mañana. Denuncia la rebelión humana. Y aquí, hermanos, el Salmo de los versículos 1 al 3, ahí van a poder ver la proposición, nos resalta tres expresiones de insensatez. Tres expresiones de insensatez que debes denunciar para que otros también vivan bajo el gobierno de Dios. Hermanos, te animo. Con esto, hermanos, espero que tú salgas animado a compartir a otros del estilo de vida en el que están viviendo. Ellos se están rebelando en contra de Dios. Todas las personas que viven fuera o que están aquí o que nos están viendo en línea y no tienen a Cristo, están en una situación muy peligrosa, muy seria. Ellos están en rebeldía en contra de un Dios todopoderoso que, hermanos, un día Él va a derramar su ira sobre todos esos pecadores que no se han arrepentido. Por eso, hermanos, te animo al ver estas tres cosas insensatas, absurdas, como estos propósitos vacíos. Vemos ahí en el bosquejo, el primer versículo, vemos los propósitos vacíos de estas naciones.
Vemos la soberbia colectiva que hay de estas naciones en el verso 2. Y en el verso 3 vemos entonces esta rebelión activa de estas personas. Estas tres cosas entonces vamos a estar viendo en esta mañana. Y lo primero entonces que tú tienes que saber para poder denunciar la insensatez de las personas que se rebelan en contra de Dios es justamente eso: sus propósitos son vacíos, no tienen sentido, carecen de todo fundamento, no hay razón. Miren el primer versículo, miren conmigo ahí en el Salmo capítulo 2 verso 1, dice: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Y es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos aquí la frase ¿por qué?, no crean, hermanos, que el salmista está esperando dar una respuesta, sino que, hermanos, este es un reproche, esto es una denuncia, esto es un reproche retórico. La rebelión contra Dios es tan absurda, tan insolente, que al salmista le parece insensato. Esto no tiene sentido. Es absurdo rebelarse en contra de Dios. El salmista entonces no busca una respuesta, más bien está maravillado, está asombrado del atrevimiento que tienen estas personas. O sea, ¿cómo se atreven ustedes? O sea, es como, ¿no están cuerdos de la cabeza? ¿Cómo creen rebelarse en contra del Dios que todo lo puede? Es absurdo. Y la palabra ahí, amotinarse que ustedes ven ahí, ¿por qué se amotinan las naciones? Lo que resalta es la idea de una multitud que está moviéndose junta de manera lineal. Todos ellos están contribuyendo. Es decir, estas naciones y estos pueblos se agrupan en secreto, creyendo que Dios no los puede ver, se agrupan en secreto para poder obtener, para poder planificar cómo quedarse con el dominio y el control de todas las cosas. Lo cual, hermanos, se encuentra muy entrelazado con la siguiente palabra. No solo se amotinan los pueblos, sino que estas naciones también piensan, miren ahí, piensan cosas vanas. La palabra piensan ahí, la mejor idea es traman. Los pueblos están tramando o ideando un plan de manera cuidadosa. Y aquí el salmista introduce un contraste, hermanos, bien interesante. Bien interesante. Acá hay un contraste que nos debe de llamar la atención. Porque ellos están pensando, planificando de manera cuidadosa, pero el salmista ya nos ha dado la respuesta. Eso es absurdo. Por más que tú planees rebelarte en contra de Dios, jamás lo vas a lograr. De hecho, la ironía se ve en lo que vemos en el versículo 4. Dios está sentado en los cielos. ¿Cómo te esperas tú rebelar, ser humano inferior que estás en la tierra, lejos de donde está Dios, y te quieres rebelar en su contra? Esto es absurdo. Y lo que nos va a resaltar aquí, hermanos, es la relación que hay entre las palabras piensan y meditan. Piensan y meditan, que vemos en el versículo 2 del capítulo 1. ¿Recuerdan? El bienaventurado, ¿qué dice? Medita en la ley ¿de quién? De Jehová. Pero miren qué es lo que está haciendo el malvado. Miren lo que está haciendo el malvado. El malvado está ¿qué? Tramando rebelarse en contra de Dios. O sea, tramando cosas inútiles. O sea, la vida del incrédulo gira alrededor de creer que puede vivir en contra de los decretos de Dios, en contra de la autoridad de Dios. Y el salmista dice, esto es inútil. Entonces, mientras el dichoso, el bienaventurado, está concentrado en reflexionar, en pensar qué es lo que Dios quiere para su vida por medio de la palabra, estas naciones, estos rebeldes, estos malvados del Salmo 1, porque eso es lo que estamos viendo acá. O sea, el Salmo 2:1 nos está identificando a los malvados. ¿Se acuerdan del Salmo 1? No así los malos. Bueno, esos malos, ahora el Salmo 2 nos está diciendo quiénes son. ¿Quiénes son los malos? Los pueblos, las naciones. Versículo 2, reyes de la tierra, príncipes de la tierra. Esos son los malos. Esos
no ponen la mira en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Usted y yo vivimos constantemente pensando en las cosas de arriba. Bueno, eso espero. Eso espero. Ese es el anhelo de todo el cuerpo pastoral, que usted esté concentrado en vestirse de misericordia, de piedad, de bondad, de que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Eso es lo que se espera. Pero el malvado no quiere buscar a Dios. Esa es la idea. El malo no quiere buscar a Dios, ni siquiera quiere acercarse a Él, sino que ellos traman, dice ahí, cosas vanas, cosas inútiles. Por eso su vida no tiene sentido, porque la vida del ser humano sin Cristo gira alrededor de lo que ellos quieren alcanzar, gira alrededor de las cosas vanas de este mundo. Están afanados en las cosas que pueden obtener a través de su trabajo, a través de sus estudios, a través de sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que gobierna su vida es eso, y no Cristo, y no Dios. El Dios de estas personas son ellos mismos en sí mismos. Ahora, hermanos, otra vez y vuelvo a decir, todas estas cosas son buenas. El trabajo, Eclesiastés nos dice que es una bendición. Disfruta de lo que tus manos producen. No hay mayor gozo para el hombre, dice, que disfrute del bien que Dios le ha dado en esta tierra. Disfrute, o sea, no está mal. El problema es que el ser humano se concentra solo en eso y olvida a Dios. Ese es el problema. Y eso es lo que está hablando el salmista. ¿Sí? Ellos persisten en construir planes, persisten en construir estrategias. Esa idea de cosas vanas es una figura, es una imagen. Lo que hay detrás de esa imagen es esta idea de estrategia. O sea, ellos están elaborando una estrategia, por eso dice el salmista es inútil, para ir en contra de Dios, para enfrentarse a Dios y a su rey. Por tanto, hermanos, si ese es el propósito principal de la vida de los rebeldes, su vida va a terminar sin provecho. Su vida va a carecer de todo sentido. No hay sentido en eso, porque su final es un camino de muerte. Es lo que vimos en el Salmo 1, versículo 6. Es un final de muerte. Ahora bien, esta palabra porque que vimos al inicio, recuerdan, nos estaba hablando de que esto era un salmo profético. De esta manera nosotros vemos que Pedro, por ejemplo, cita este versículo para describir la rebelión de las naciones, incluidos en ese momento los judíos, en contra de Cristo y su crucifixión. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 4, versículo 25. Miren ahí, Hechos capítulo 4, versículo 25. Hechos 4, 25. Si leemos desde el 24, dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por tu boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Se recuerdan la palabra ungido? Ahora, ¿qué dice Pedro? Contra el Señor y su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien tú ungiste como rey. O sea, pueden ver, Pedro está haciendo una aplicación directa del Salmo 2 y está diciendo: estas personas, esto que tú dijiste, se acaba de aplicar ahorita en este momento. Esto es lo que está pasando. Estas personas se acaban de rebelar en contra del rey, lo acaban de matar. El rey que tú enviaste, ¿sabe lo que pasó? Estas personas lo asesinaron. Y esta es la materialización, hermanos, de ese pecado de no querer vivir a la luz de lo que Dios ha dicho, a la luz de lo que Dios ha prometido. Otra aplicación de esto, hermanos, la vemos también con Juan, por ejemplo. Juan en Apocalipsis 19:19, ¿qué dice? Que cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese,
¿Qué va a pasar con todas estas naciones? Dice que se reunieron los reyes de la tierra y las naciones para pelear en contra de ¿quién? En contra de Cristo, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 11, 12? Dice que con su boca ni siquiera va a tener que ensuciarse las manos, ni siquiera va a tener que pelear con ellos, ni siquiera nosotros vamos a tener que intervenir, sino que vamos a estar como espectadores viendo cómo Cristo, con solo pronunciar una palabra, los destruirá. Los destruirá. Por eso, hermanos, el salmista resalta: esto es inútil. ¿Quién puede ir en contra de los planes soberanos de Dios? ¿Quién puede ir en contra de lo que Dios ya ha decretado? Nadie, dice el salmista. Nadie puede hacer esto. Por eso, hermanos, es que el propósito de rebelarse en contra de Dios es inútil. Pero a pesar de que es inútil, ¿saben cuál es el problema? Que hoy en día sigue pasando eso. Y está pasando eso. La gente no quiere reconocer a Dios en su vida. La gente quiere ir en contra de Dios. Y Pablo nos recuerda esto. Pablo nos recuerda que existe un sistema mundial, un complot mundial que está adoctrinando, hermanos, escuche bien, la mente de las personas. Pablo lo dijo así en Efesios capítulo 2, verso 2. Dice que en otro momento, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros éramos presos de las corrientes de este mundo. Hermanos, el mundo está adoctrinando. Hay un sistema mundial que está enseñándonos a ir en contra de Dios. Hermanos, hay un gobierno mundial. Las naciones enteras están adoctrinando su vida a través de lo que usted ve. Están enseñándoles a nuestros hijos lo que ellos creen. Se están revelando, hermanos. Y si usted no tiene cuidado, estoy ya pensando en nuestros hijos, sus hijos van a crecer adoctrinados en esta forma de pensamiento. Hermanos, desde las escuelas. Si yo recuerdo, hermanos, que lo que miré en ciencias naturales, lo primero que vi, ¿saben qué era? Que yo venía de un mono. Eso es lo que me enseñaron. Pero es increíble cuando yo voy a la Biblia y me dice que Adán era un hombre funcional, con capacidad de razonar, que observó cada animal y le puso nombre a cada uno de ellos. Es increíble cuando yo veo la capacidad de pensar, de observar y decir: este animal es diferente al otro por esto, por esto, por esto. O sea, él estaba utilizando el método científico. Esto no puede ser un chango, esto no puede ser un mono. Pero el mundo está boicoteando la mente de sus hijos, hermanos. Y si usted no le enseña a sus hijos o a su familia lo que Dios ha dicho en su palabra, como dice Proverbios, si usted deja que su niño, su hijo, se instruya en ese camino, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Quiere decir, hermanos, que ese niño va a seguir su propio camino, va a seguir su propio destino que él ha estado viendo, alimentándose y nutriéndose a través de lo que estas naciones están tramando para que se rebelen en contra de Dios. Si nosotros no le enseñamos la Biblia a nuestros hijos, el mundo se va a encargar de enseñarle cómo ir en contra de Dios todos los días de su vida. Y por lo tanto, solo les espera una cosa: la ira de Dios por la eternidad. Y yo sé que ustedes como padres no quieren que sus hijos se vayan al infierno. No permita que el mundo adoctrine a sus hijos o que el mundo adoctrine a sus familias. Porque el ser humano es presa de las filosofías que han creado, de las ideologías que han creado, de las modas que han creado, que presionan al hombre, presionan al individuo a rebelarse en contra de Dios. Sus conductas, sus pensamientos, hermanos, de estos rebeldes están orientados a ir en contra de Dios. Totalmente. Solo basta con observar a los gobiernos de nuestro país, hermanos.
Observen nuestros gobiernos. La corrupción ha impedido que los gobiernos se sometan incluso a las leyes que ellos mismos han establecido. Vea el nivel de corrupción que hay en la mente humana. Si esto es así, hermanos, ¿cómo podrán estas personas entonces someterse a Dios? ¿Cómo podrán estas personas? Y esto es un llamado claro, hermanos. Si podemos ver la aplicación ahí en la pantalla, este es un llamado claro. Quien no tiene el temor de Dios, quien no tiene el temor de Cristo en su corazón, vive en una rebelión total en contra de Dios. Mientras no se arrepienta, seguirá junto a otros con soberbia, rebelándose en contra de Dios. Y eso es lo que vemos en el versículo 2. Esta soberbia colectiva. Lea ahí conmigo: se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Escuchen ahí, la palabra se levantan resalta la hostilidad de las naciones. Esto es lo mismo que vimos en el versículo 1. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anda, que no se detiene, es la idea de estar de pie. Hay una estrecha relación en esto. Esto demuestra la hostilidad de las personas en contra de Dios. Levantarse tiene que ver ahí con tomar posición de resistencia. O sea, ellos se están colocando a sí mismos con una postura desafiante en contra de Dios. Y esto evidencia la rebelión, la voluntad firme que tienen ellos de no someterse a Dios. Ellos no quieren someterse a Dios. Pero el salmista pone un contraste ahí bien irónico, ¿no? Bien irónico. Porque mientras los reyes de la tierra y sus príncipes planean rebelarse en contra de Dios, miren ahí, ¿desde qué esfera? Desde la tierra. El espacio físico donde ellos están tramando, donde ellos están planeando, es aquí en la tierra. Pero el versículo 4, ¿qué dice? El que está sentado, ¿dónde? ¿Ven la diferencia? ¿Ven por qué esta rebelión es absurda? Su postura, hermanos, la idea de estar sentado en el trono refleja el dominio total sobre esta soberbia absurda y desafiante que tienen simples seres humanos creados por Dios, que en cualquier momento Él, con un solo pronunciar de su palabra, los destruye, como pasó con Coré y toda su familia. Se querían rebelar en contra de Moisés, y ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. No son nada. Pero esta rebelión, hermanos, no solo es insolente, no solo es absurda, sino que es una rebelión colectiva. Dice ahí que consultan unidos. La idea ahí es conspiran juntos. O sea, ellos se reúnen con una sola intención: conspirar en contra de Dios, buscando liberarse de su autoridad. Eso es lo que quieren. Las personas hoy en día solo tienen una intención: liberarse de la autoridad y control de Dios. Por eso lo niegan. Porque es más fácil cuando su mente ya está extraviada en su pecado. Cuando ya han caído tanto en su pecado, es tan fácil rebelarse en contra de Dios. Miren ahí esa palabra contra. Es interesante porque ahí esa palabra en el original, hermanos, tiene que ver con una desventaja. O sea, ellos están en total desventaja. ¿Por qué? Porque ellos están en la tierra. ¿Y Dios dónde está? ¿Sentado dónde? Está en los cielos, hermano. Esto está en total desventaja en contra de Dios. Por eso es la ironía en la voz del salmista. El salmista no está preocupado, no está ansioso. ¿Qué vamos a hacer? Estas naciones se quieren rebelar en contra de Dios. No, él no está preocupado, él está asombrado, porque sabe que todos estos esfuerzos son inútiles. Son inútiles. Son inútiles. Y esta palabra ahí, ungido, es un título, como hablábamos, para el Mesías, y designa el rey elegido de Dios. Hermanos, no se refiere, como decíamos hace ratos, a cualquier rey, sino al rey definitivo. Pero miren qué es lo que buscan estas personas: sabotear ¿qué? El reino de ese hijo. Eso es lo que quieren. Quieren sabotear el reino de ese hijo. Su propósito en la vida es usurpar el reinado del hijo. Pero el salmista se encarga de decirnos que ir en contra de los planes de Dios
es absurdo, no lleva a nada. Nadie puede ir en contra de lo que Dios ya ha decretado. Y si leen estos versículos, hermanos, del 1 al 2, notarán este punto en común: que la rebelión no surge de la noche a la mañana. No se nos dice que ellos están en contra de Dios en el futuro, sino que habla que esto nace en el corazón de los gobernantes, en el corazón de las personas, pero estos gobiernos empujan con furia, con odio, es la idea, con un odio profundo. Esa es la idea de pensar cosas vanas para lanzar un ataque en contra de Dios. Esta es una anarquía abierta en contra de Dios. Ahora, estos versículos son una representación del malvado, como hablábamos. Como pueden ver, hermanos, estos líderes, en lugar de guiar al pueblo a la verdad y por los caminos del Señor, corrompen al pueblo con sus normas, con sus filosofías, con su conducta. Por eso las consecuencias son nefastas. ¿Recuerdan el versículo 5 y 6 del capítulo 1? ¿Por qué se levantaron? Porque no se levantarán los malos en el día del juicio. La idea de rebelarse en contra de Dios lleva a este resultado: no van a estar presentes delante de Dios, van a perecer, dice el versículo 6. Hermanos, esto es serio. No sé si usted ha entendido la gravedad de esto, de la rebeldía del hombre. Esto es una insolencia en contra de Dios, pero esto debe de llevarnos a tener misericordia. ¿A cuántas personas usted hoy les ha predicado el evangelio? Porque ¿cuántas personas no viven bajo este sistema? ¿Cuántas personas no están engañadas por la filosofía de este mundo? Y la pregunta es: ¿qué está haciendo usted para predicarles a estas personas del evangelio? Usted está cómodo, usted está tranquilo, sí, y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la gracia y misericordia que Dios le ha dado a usted, de que usted ya no es participante de la ira de Dios, sino de la gracia y las bendiciones de Dios. Pero hay gente afuera perdiéndose, hermanos. Y el problema, ¿saben qué es, hermanos? Es que ellos viven con una venda en los ojos, que Satanás los tiene presos de su engaño, y ellos ignoran el juicio final que les espera. Ellos ignoran que Dios un día los va a destruir con su ira eternamente. Y eso, hermanos, algunos lo ignoran, otros se rebelan activamente. Otros saben que Dios existe, otros creen que Dios existe, pero ¿qué hacen? Se rebelan en su contra. Miren lo que dice el verso 3: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus ¿qué? Sus cuerdas. Hermanos, esto habla de lo que están tramando. Esto es lo que están tramando. Ellos están tramando romper, quitar, echar fuera esas ligaduras, esas cadenas. Lo que resume es la conspiración. Cuando los líderes de las naciones se juntan es para tramar en contra de Dios. Si no, mírenlo en la Torre de Babel. Cuando se juntaron las naciones, ¿qué hicieron? Querían hacerse un nombre, rebelarse en contra de Dios. ¿Sí? O sea, ellos están tramando esto, hermano. Yo pensaba, esta gente es como Pinky y Cerebro. ¿Se acuerdan los que vieron Pinky y Cerebro? Siempre tramaban ¿qué? Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Tratar de conquistar el mundo, le decía. ¿Y qué pasaba con sus planes de conquistar el mundo? Siempre fracasaban. Bueno, así la rebelión de estos malvados fracasará, hermanos. Y fracasa siempre. Rompamos las cadenas tiene que ver con algo de hacer pedazos. Echar tiene que ver con la idea de deshacerse. O sea, estas personas están activamente haciendo esto, y ellos se juntan con dos cosas en común. La primera es que ellos reconocen, porque esto es lo que nos está resaltando el Salmo. Ellos reconocen que hay un Dios. Y la segunda es que a pesar de que saben que hay un Dios, ellos tienen una determinación profunda de librarse de su control. Ellos quieren liberarse. Por eso dice: cadenas, rompámoslas, las cuerdas, echémoslas fuera. Y esto, hermanos, tiene que ver con la idea de alguien que está en prisión, pero no se refiere a una cárcel literalmente. Por el contrario, lo que está haciendo el salmista es que nos está señalando
una imagen, una idea. Para esta gente, para ellos, vivir bajo la autoridad de Dios y de su rey es como vivir encarcelados. ¿Ven por qué, hermanos, esta gente termina en la condenación? Porque para ellos pensar en las cosas de Dios, no, ¿cómo puede ser? Eso no tiene sentido. No tiene sentido portarse bien, no tiene sentido ser marido de una sola mujer. Sin embargo, aunque las naciones hoy conspiran en contra de Dios, Dios dice que se está riendo de ellos. Dios se está burlando de ellos. Y este ha sido el problema del ser humano desde el jardín del Edén, hermanos. Quieren sentirse libres. El ser humano quiere libertad. Por eso tantas organizaciones se me olvida el nombre de estas empresas que trabajan, no, sé libre financieramente. Alcanza tu potencial. Por eso hay tanto de esto, porque la gente quiere ser independiente. La gente quiere valerse por sí misma, romper toda relación con Dios. ¿Cómo lo hacen? No tomando en cuenta a Dios, como lo vimos en Romanos 1:28. No toman en cuenta a Dios. ¿Y cuál es el castigo de Dios para esta gente? Los entrega una. ¿Quieres pecar? ¿Quieres seguir en tu pecado? ¿Sabes qué? Sigue en tu pecado. Y Dios lo entrega a este estilo de vida. Ahora bien, ¿cómo se materializa eso entonces? Ellos no quieren seguir la instrucción de Dios. Por eso pasa esto. El incrédulo no desea someterse a la palabra de Dios, porque para el incrédulo la palabra de Dios es locura. Para el inconverso resulta insoportable tan solo escuchar la Biblia. Ay, ahí vienen los aleluya. Ay, no me leas la Biblia. O sea, la gente no soporta a Dios. La gente no quiere restricciones. La gente no quiere límites. La gente quiere una licencia para pecar, pecar y pecar constantemente. Como Spurgeon dijo, los no creyentes quieren ser libres, libres para cometer toda clase de abominación, convirtiéndose en ellos mismos en sus dioses. Ir tras sus anchas, libres, sin desenfreno, sin restricciones, caminando en un descaro e insolencia, conspirando en contra de Dios para romper con su autoridad, dice Spurgeon. Y termina él irónicamente diciendo, como que si fuera esto tan fácil. ¿Cómo puede un incrédulo ir en contra de Dios? Esto es anarquía, hermanos. Esto es idolatría, hermanos. ¿Y saben qué va a pasar con esta gente? Cuando Cristo venga, Dios los va a destruir a través de su Hijo. El problema es que ellos ignoran esta realidad. Y si tú aquí, que estás acá, no estás en Cristo, si tú que estás acá y nos estás escuchando y no conoces el Evangelio, este es un llamado para que te arrepientas. Arrepiéntete ahora, porque si no, tu final es un final de muerte. Esto es serio. Aquí estás jugando con el destino de tu alma. Si no tienes a Cristo en tu corazón, vas al infierno. Y si usted, hermano, cree que es cristiano, pero no está viviendo bajo el dominio de Dios, si para usted leer la Biblia es algo aborrecible, si para usted compartir de Cristo es algo que no puede hacer, examínese su vida. Vea y no sea que usted realmente no tenga a Cristo en su corazón. Tenemos un llamado urgente, hermanos, a presentarle al mundo su pecado. Usted y yo somos portavoces de esta verdad, y usted y yo tenemos que hablar con la gente de esto. Pero hablemos del Barcelona, ¿sí? Ahí sí, ¿verdad? Hablemos del chondengue, de la fiesta, de Navidad. Hablemos de cómo vamos a ir aquí y hablemos de cómo vamos a ir allá, pero no hablar de Cristo, porque le tiene miedo a su familia, porque su familia no quiere escucharle, etcétera, 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 hermanos. Pero no es posible que vivamos de esta manera. Tenemos que anunciarle a la gente de la destrucción a la que se enfrentan.
Los inconversos necesitan saber que por buenos que ellos se crean, que por buenos que ellos parezcan, que por más que sus propósitos y anhelos en la vida sean buenos, porque pueden ser buenos, esto no les garantiza el cielo, porque no es por obras, es por el reconocimiento de Cristo. Y aunque se consideren humildes, la soberbia, la autonomía, la independencia son los que determinan sus decisiones, sus deseos y sus conductas. Tenemos un gran reto. Si de verdad vivimos sometidos a Dios, si es cierto que usted se somete al Rey, comparta de su evangelio a otros. Hágalo, hágalo. Ánimo, hermanos, predíquele a Cristo a una persona en esta semana. Predíquele al Señor, del Señor a otros en esta semana. Hágalo. Y ahora, hermanos, ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Es el momento en el que recordamos el sacrificio de nuestro Salvador. Pero antes de participar, hermanos, recordemos que esta ceremonia, que sentarse a la mesa, proclama que el Hijo entonces vino a este mundo. Hermanos, recordemos que hay mucha gente que está pensando en cómo ir en contra de Dios. Pero ¿qué hizo Cristo? A pesar de la ingenuidad de nuestra vida, Cristo se entregó por nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros. Ahora no seamos entonces como los del mundo, hermanos. La respuesta no está en cómo liberarse de la autoridad de Dios. No está ahí la respuesta. La respuesta está en cómo puedo vivir en la gracia de Cristo, sometido a su palabra. Si hay rebeldía en su corazón, hermanos, venga y refúgiese en Cristo. Venga, párese, póngase de pie, pase por la copa, pase por el pan y piense: ¿cómo puedo rendir a Cristo mi vida? ¿Cómo puedo caminar en fe? Póngase en pie, venga y pase por la copa y el vino y refugiemos nuestra vida en la gracia de Dios.